Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está usted, ingeniero? Muy bien, muy Gracias bien, por Katy. estar con Gracias nosotros. por Es invitarme. un placer. ¿Cómo va todo? Bueno, muy bien, la verdad. Me alegro, me alegro. Y me alegra que estemos además como un poco combinados, ¿no? Qué bueno. El asunto del rojo, lo mío, no es porque soy reformista, es porque soy de los Leones del Escogido. ¿Usted de qué equipo es? Licey, desde luego. Ah, sí, Pero liceísta. desde luego, claro. Ah, bueno, pero entonces estamos bien porque estamos en la capital. Sí, definitivamente. Pero aunque usted es de San Juan. Sí, yo soy de las matas de Farfán, San Juan de la Maguana. Tú sabes que los materos somos primeros materos y luego sanjuaneros. Primero, yo no he ido, no he tenido la oportunidad de ir a las matas de Farfán, pero me gustaría. Es hermoso, es bonito. Entre las matas y San Juan está Pedro Corto, ahí venden unos quesos muy buenos. Ah, ¿sí? Está a unos 33 kilómetros de San Juan, así que yo te invito a que vayas. Ah, pues yo Un voy a pueblo ir para maravilloso. allá. Invitación tomada. Voy a agarrar un fin de semana para irme allá. ¿Usted tiene familia en las matas de Farfán que me reciban? Sí, bueno, en las matas sí tengo algunos tíos y todavía en el campo donde nací queda mi hermano, o sea que también te pueden invitar a dar un paseo. ¿Usted tiene una familia numerosa, señor Sí, del así Carmen? es, así es. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, los que tenemos una familia chiquitica apreciamos esas cosas porque... Sí, yo vengo de una familia de padres, de muchos hermanos de padres y 12. Y con mi mamá y mi papá somos 7, 4 y 3, 4 varones y 13. 4 varones y 3 hembras. Así que ¿Y de su familia hay alguno más que sea ingeniero? No, el único ingeniero soy yo. ¿Y cómo le surge a usted ese interés allá en las matas de Farfán en los años...? Bueno, es una historia larga, mira. Lo de las matas se quedó, lo de Olivero se quedó por allá por los años 1980. Yo vine a Santo Domingo teniendo 13 años. Ajá. De manera que aquí terminé la intermedia, hice el bachillerato en el Liceo Politécnico Nuestra Señora del Carmen del Simón Bolívar y luego me fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me hice ingeniero eléctrico. Y eso viene más bien... a mí me gustan mucho los trabajos de campo. Nunca pensé que luego iba a terminar en un escritorio. Sí, y en pleno centro de la ciudad, ahí en el polígono, una además, calle complicadísima, unos tapones horribles. Imagínate en el NACO. Así. Y elegí una carrera de campo como la ingeniería y la verdad es que luego terminé en un escritorio. Y la verdad elegí ingeniería porque en algún momento cuando hice el colegio universitario en la UAS, por allá por los años 1986, 87, uno iba a bienestar estudiantil y decían para qué tú tenías facultades, talento. En mi caso podía elegir distintas ramas y me dije, bueno, ¿se podrá tener un país desarrollado? ¿Se podrá vivir alguna vez sin energía? No, entonces la energía siempre se va a necesitar. En consecuencia, estudiando ingeniería yo estaba seguro que siempre iba a estar ocupado. Claro. Pero nunca jamás pensé que tanto. Yo pregunto lo de la ingeniería y sobre todo ingeniería eléctrica, ¿no? Porque yo soy fatal con todo lo que tiene que ver con actividades del hogar, lo confieso, y sobre todo con el asunto de la electricidad yo le tengo mucho respeto, mucho temor. Y usted me dice algo que en aquel momento hablaba de la solución país, de si el país podía o no ya estar con suficiente energía, con suficiente electricidad. Eso fue en el 85, 86 me dice usted, ¿cierto? Sí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Porque, se lo digo y la gente lo sabe, yo llegué a República Dominicana en el año 2011 y nunca se me va a olvidar, yo estaba la primera vez que vine no fue en el 2011, fue en el 2010. Me invitaron a un viaje lindísimo en Las Terrenas y recuerdo que estaba comiendo en un lugar y se va de pronto la luz, ¡plas! Y yo digo... ¡ah! Me asusto, ¿no? ¿Cómo? Claro, porque en aquella Venezuela la luz no se iba, ahora es otra cosa. Y la gente lo vio como normal. Como normal, nadie se movió, la gente entendió que eso era regular. Y ahí fue que me explicaron que en República Dominicana los apagones eran una constante, ¿no? ¿Usted cree que han cambiado las cosas para bien? ¿Cuánto falta para que podamos dejar de tener esos sustos, ya, no tanto ya los dominicanos, sino quizás los que vienen del exterior? De que han cambiado para bien, eso es un hecho, yo creo que es innegable. Estamos hablando, mire, en el año 1986-87 probablemente el sistema eléctrico no pasara de 400 megavatios, es decir, era muy pequeñito. De hecho, hasta el año 1996, cuando sale el gobierno del presidente Balaguer y entra el primer gobierno del PLD, el sistema eléctrico nacional no iba a todas las provincias por un lado y por otro lado no pasaba de 600, 700 megavatios. Hoy, para que tú tengas una idea, Edesur sola ronda casi los 800 megavatios. Solo Edesur. Solo Edesur. Ahora tú tienes a EDESTE, a EDENORTE, tienes las empresas que son privadas como la de Punta Cana y la de las Romanas, de manera que el cambio ha sido significativo. ¿Qué te digo? En el sistema eléctrico nada puede ser improvisado ni rápido. No se consiguen resultados de la noche a la mañana. No hay nada rápido, eso a mí me angustia tanto. Sí, es así, pero es así.
pero es por eso que hay que tener un poco de respeto a los sistemas, pues tiene que ser planificado. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas que tuvimos en el pasado? El no tener planes. Entonces, los gobiernos dejaban de alguna manera que se le viniera encima el problema, y a la hora de hacer unas elecciones, era muy típico en los gobiernos de Balaguer, se compraba una planta de esta flotante, se ponía en el río Sama ahí al lado, se podaba energía por un rato y al ratito volvían los problemas. De manera que de eso a lo que tenemos hoy es muy Eso distinto. es antes, dice usted, de los gobiernos del PLD. Usted coloca allí como una barrera, un antes y un digamos. después y una barrera. Bueno, pero de cualquier manera, lo que hemos estado viendo, incluso revisando algunas de sus declaraciones recientes, es que definitivamente falta mucho por hacer. Acá lo que llaman el polígono central, sí, o ustedes lo llaman la zona central, ¿no? Sí, así es. Sí. Esa zona central, al parecer, no tiene muchos problemas, por no decir casi ninguno. Así es. Pero eso es un grupo muy, muy chiquitico, muy, muy privilegiado dentro de lo que es la realidad nacional. Y entiendo que el trabajo que ustedes han estado haciendo, tiene usted ya 2 años en Edesur. Sí, así es. ¿Cómo lo tratan allá? Muy bien. Pero usted tiene 20 años trabajando en la Sí, además industria. soy un hijo de Edesur, es decir, yo siempre digo, soy el número 475, es decir, del primer grupo que cuando se fundó Edesur en los años 1999, por ahí. Usted es un técnico, es lo que me han dicho. Me han dicho, él es un técnico, y a veces para este tipo de labores se requiere más técnica, menos política. No lo digo yo, lo dijo él. Bueno, mira. Lo dijo él en un programa de radio en el que le hicieron una pregunta y dijo, yo soy eléctrico, yo no soy político. ¿No es usted político? Bueno, mira, si tú me dices eminentemente técnico, obviamente todos al final terminamos siendo políticos por omisión o por comisión. Es decir, sí, tú lo decides o te arrastran. Y en el fondo, cuando tú no te metes en la política ahí, qué sé yo, la clase media tiende a no ser muy politizada, pero al final tú sabes en manos de quién el país está, digamos, en más seguro, y uno sí confía más de que su estatus de clase media va a ir de ahí en adelante. En consecuencia, partiendo de eso, aunque uno no haga política, digamos, activa, sí, uno sí sigue siendo político y pertenece a ciertos círculos que apoyan digamos, a los partidos que tú ves que son los que más se progresa. En ese sentido, yo creo que todos somos políticos. Pero ahora, cuando me preguntas de si hemos avanzado y lo que ha pasado en el sector eléctrico y eso que dices que es efectivo, de que en una parte, digamos, de la ciudad o del país se ve como que no hay problema, mientras en otro lo hay, yo te diría que hay que hacer un enfoque un poco más holístico, un poco más de cancha completa. Es que el problema pasa por distintas vertientes, pasa por un tema de generación, de la planificación de la generación, sí, que haya energía suficiente para abastecer el país. Luego pasa porque las redes de transporte, las redes de transmisión sean capaces de llevar esa energía desde donde las centrales eléctricas la producen a las grandes ciudades, a las distintas provincias. Y luego, en el último eslabón estamos nosotros, los distribuidores, que deberíamos ser capaces de poder tomar esa energía, repartirla de manera eficiente y segura por la ciudad, y además garantizar una calidad del servicio y de atención al cliente. Pero además hay otro eslabón, yo de técnica no tengo nada, pero el último eslabón somos nosotros, que no estamos distribuyendo nada, sino consumiendo, ¿no? Todos los que estamos en casa o en alguna empresa, con el tema del consumo responsable de la energía, que no es un tema solo para República Dominicana, que es un debate internacional, ¿no? El tema del consumo energético. Definitivamente. De hecho, el consumo energético hoy se mide para identificar, digamos, el nivel de pobreza de la gente. Está clarísimo, y lo usa mucho la ONU y los organismos internacionales, que el índice de consumo energético determina qué tan rico, qué tan pobre eres. ¿Y en el caso de República Dominicana, cómo estamos? Sí, yo creo nosotros estamos, como el país va creciendo, ya pasamos a ser de los niveles clase medio, es decir, nosotros estamos entre los primeros de la región, del área. Siempre uno se mide, ¿verdad?, en función de con quién compite. Entonces nosotros, respecto de Centroamérica y el Caribe, estamos a la vanguardia, digamos. Estamos entre los primeros. El país que más consume energía de las islas del Caribe y Centroamérica es Cuba, pero nosotros somos el segundo. Sí, bueno, pero en Cuba estuve yo, y en Cuba la gente anda con vela. En Cuba, recuerdo perfectamente, cuando entró el acuerdo de Petrocaribe, una de las bondades que los cubanos decían, bueno, era que, por supuesto, con la entrada de Petrocaribe ahora iban a tener luz. En el caso de República Dominicana hubo un impacto también, entiendo, positivo para los usuarios, pero no sé si terminó siendo algo que a la
que al final iba a permanecer como Sí, algo positivo. yo creo que ¿Se aprovechó esa situación Sí. de Petrocaribe? Entiendo que sí, fue un momento de precio de petróleo muy alto y además de una matriz poco diversificada. O sea, yo creo que Petrocaribe para nosotros fue bueno en el sentido de que pudo ayudarnos a pasar ese bache, digamos, entre que tuvimos precios del petróleo mayores de $100 el barril y además no teníamos una matriz tan diversificada como ahora que tenemos gas natural. En este momento, ¿cómo se energía renovable. diversifica? ¿Cuánto es combustible fósil? ¿Cuánto es gas natural? ¿Cuánto son energías renovables? Ya el 35% de nuestra energía se está produciendo con gas natural. Eso es algo muy importante. Hay otro 14% que se produce con hidroeléctrica, más otro alrededor de 12% que se produce con carbón, que cuando entre Punta Catalina va a ser 30 y pico también, y eso va a desmontar lo que queda de combustibles fósiles. Respecto de o sea, que la dependencia al combustible fósil va a ir pasando. Va a ir disminuyendo. De hecho, y las renovables están creciendo, ya andan en el orden del 2-3%. Sabe que eso es un poco más es menor el impacto porque no producen energía todo el día, sino cuando existe la fuente natural. Cuando existe la fuente natural. La verdad es que la matriz lo que va es a cada vez depender menos. Justamente en este momento, junto a las demás empresas hermanas y la CDE, estamos corriendo el proceso de licitación para contratar energía de largo plazo. Y ahí lo que se ve es que iríamos desplazando lo que queda de derivado del petróleo, de full oil y de diésel en este caso. Bueno. Vamos a ir a comerciales. Cuando regresemos, voy a hacer hincapié en esa parte técnica y por qué decidieron llevar a Radamés del Carmen a la administración de Edesur. ¿Cómo fue que lo llamaron ese día? Me lo cuenta al regreso. Regresamos con más de Siendo Honestos, conversando con energía. Lo dijo el equipo, no yo, los chicos que están detrás de cámara, nuestra productora Sujei Alvarado. Dígame una cosa, ¿cómo fue el día que a usted lo llamaron para decirle va a estar al frente de la administración de Edesur? Estaba el señor Montaz previamente. Sí, así es, Rubén Montaz. Bueno, pasa un poquito por cuando me llama Rubén Jiménez Bichara a la CDE. Estamos hablando de... ¿Son amigos personales? Sí, somos amigos de hace tiempo. Yo Rubén lo conocí, estando yo en Edesur, él llegó como administrador en el año 2004. Ajá. Y ahí empezó una relación que hasta hoy ha permanecido y además he recibido siempre un respaldo de Rubén. Rubén sí es un político acabado y natural, de manera que Rubén y yo nos combinamos muy bien en el sentido de que él es un excelente político y yo hago mi parte técnica y yo creo que esa combinación ha dado muchos resultados. Pero entiendo que en ese momento que él estuvo, y perdón que me desvío un poco del tema, como usted estaba dentro de la empresa, se lo consulto. Hay quienes consideran que durante la administración de Rubén Bichara en Edesur, las cosas mejoraron un poco, ¿no? Así es. De hecho, yo era el director de la zona Santo Domingo y San Cristóbal de Edesur cuando Rubén era el administrador. Y ese fue uno de los pocos periodos en que la empresa estuvo en azul. Es decir, en ese momento fuimos una empresa rentable. Eso se puede comprobar. Eso sí, claro, eso está ahí. Hubo una administración anterior que la encabezó Edwin Croes y nosotros, y César Sánchez, y nosotros continuamos. Y digamos que en esas dos administraciones fue donde la empresa ha estado en mejores resultados hasta ahora que nosotros la estamos volviendo a llevar a esos niveles. Dígame una cosa, y entonces, ¿cómo resulta que, porque usted venía de la parte de pérdidas, de reducción de pérdidas, era el director de reducción de pérdidas. Así es. Y quizás por eso lo llamaron, aquí se está perdiendo todo el dinero del mundo. Ven para acá, Radamés, para ver si solucionamos eso. ¿Fue así? Ese fue el objetivo principal. Me llama Rubén en el 12 y me dice, yo quiero que tú me acompañes mañana en una reunión que tengo con el Fondo Monetario Internacional. Yo estaba en mi oficina privada y yo recuerdo una broma que me llamó Ani y digo, que dice el Lisen que mañana lo acompañe a una reunión a las 10 de la mañana. Digo, dile al Lisen que yo no trabajo para CDE. Dice, ¿le digo eso? Digo, no, dile que ahí voy a estar. Dile que estaré ahí a las 10 en punto. Yo creo que ahí comenzó todo. Y bueno, Rubén, después que tuvimos esa reunión, me dijo, quédate trabajando conmigo. Y ahí armamos lo que fue la dirección de distribución y reducción de pérdidas. Que luego, siendo yo director de distribución y reducción de pérdidas, armamos el plan integral del sector eléctrico. Ahí concebimos construir a Punta Catalina, ahí las redes de transmisión, se concibió el plan de expansión, de seguir expandiendo las redes de transmisión a todas las provincias, y a mí en particular me tocó dirigir el plan para reducir la pérdida de las empresas de distribución. ¿Cómo va eso? Mira, en ese momento hicimos una sincerización de los
indicadores y terminó que las pérdidas estaban en el 2012 en 35.6%. 2012. 3 empresas, digamos, unificadas. Ahí estaba, de este estaba en 39, de norte 38 y de sur andaba por alrededor de 30%. Al final hoy andamos 29, probable que ya empecemos a bajar de 29, 28 y pico, y la composición sí, ahora mismo de norte está en 22 y pico, de sur ya anda por los 23 y pico en el año 2018, y de este anda por los 36, 37, de manera que vamos en la pausa decíamos algo que me llama la atención ahora que usted separa, ¿no? La administración de Edesur, Edenorte y Edeste, y es como en un país relativamente pequeño desde el punto de vista, no por el corazón, porque tenemos un corazón gigante en República Dominicana, sí, pero quizás sí en extensión geográfica, ¿por qué tener 3 distribuidoras? ¿Por qué no unificarlas y hacer un trabajo macro? Dígamelo desde el punto de vista técnico o para que la gente lo entienda, ¿no? Mira, ese fue estratégico. Eso vino porque cuando salió aquella ley de reforma de las empresas del Estado, se decidió darle participación privada al capital privado en lo que es el negocio eléctrico. Sí. Y en ese sentido se definió que las 2 áreas naturales donde, según las normas internacionales, interviene el sector privado es en generación. Correcto. Y en distribución y comercialización. Nunca en hidroeléctrica ni nunca en la red de transporte por un tema de seguridad nacional. Entonces, digamos que ahí fue donde se definió esa participación. Entonces tú tenías que hacerte la siguiente pregunta. Voy a pasar todo el sector de distribución al sector privado, se lo voy a dar a una sola empresa y si falla, ¿qué ocurre? Pero en este caso, pero ya no son privadas, claro, ahora son del Estado. Pero bueno, nadie quita que en algún momento vuelvan a hacerlo y además, sí. Bueno, te voy a decir, es un tema de conveniencia para el gobierno. Después, en este momento no conviene. En este momento jamás va a convenir. No conviene porque están perdiendo, entonces vas a vender a precio de gallina flaca. Pero una vez tú digamos, las eficientizas y la haces rentable. Después que pones el muñeco bonito, entonces lo puedes vender. Claro, no venderlo, sino ya tú lo que tienes que asegurarte a través de la regulación de que ahí eso se mantenga así. Yo creo que ya no es tan traumático. Después que una empresa son rentables, son eficientes, ya el hecho de que tenga una mano en otra ya no significa demasiado, siempre y cuando tú tengas un Estado que rija la política energética, en este caso a través del Ministerio de Energía y Minas, CDE, y por otro lado, CNE también, la Comisión Nacional de Energía, y por otro lado que tú tengas un regulador, es decir, una superintendencia que sea la que vigile porque los ciudadanos tengan el derecho garantizado de una energía universal, de calidad y a precio competitivo. Mire, eso sí es un tema político, Radamés, porque te voy a decir una cosa, cuando uno habla en países de América Latina, sobre todo, de privatización de sectores, ¿no? De privatización, por ejemplo, de la energía, privatización de la salud, hay gente que tiembla, hay gente que se angustia, hay gente que protesta, aunque hayan casos de éxito de sectores de este tipo, primarios, privatizados. No necesariamente funcionan siempre, pero hemos visto también que hay algunos que desde el punto estatal tampoco funcionan. Entonces, entendiendo que esa es una posibilidad desde el punto de vista de lo que usted me señala, no es una decisión tomada. No, mira, vamos a aclarar una cosa. Sí. Yo no soy privatizador, o sea, yo soy estatizador. De hecho, usted tiene la idea de que debe ser del Estado. Claro, y de hecho lo que nosotros estamos haciendo en Edesur, sobre todo es demostrando que el Estado sí puede administrar de manera eficiente. Y nosotros, en mi caso, yo, con un grupo de hombres y mujeres dominicanos y, verdad, con mucha pasión y con mucho conocimiento y determinación, estamos haciendo lo que la gente no cree. O sea, mucha gente se resiste a creer que es verdad que Edesur está mejorando en los niveles que está mejorando y de que nosotros tenemos, por ejemplo, el Distrito Nacional ya, que es el 47% de Edesur, en 12% de pérdida, 12. O sea, eso es al nivel de los mejores de la región. Pero si tú miras el polígono 1, que nosotros llamamos sector Distrito Sur, desde la Kennedy hacia el Mar Caribe, Luperón con Máximo Gómez como límite, tenemos pérdida de 8%, es decir, es una empresa completamente rentable y eso es el 35% de Edesur. En consecuencia... ¿Se puede llevar a cuánto lo mínimo? ¿A 5 quizás? Bueno, mira, lo que se estila en la región, nosotros y los organismos internacionales lo que nos exigen es que andemos por pérdidas totales país de alrededor de 12%. Estamos todavía lejos. Claro, entonces 12% estamos todavía en 28, 29, sí. Entonces estamos un poco lejos, pero ese 12% se consigue tú teniendo 5 tal vez en el distrito y a lo mejor en Barahona tú nunca vas a poder bajar de 15 por la distancia de las redes, o sea, una red con su
se ¿Pero traslada... es por un tema técnico o no por un tema de servicio? No, es un tema técnico, es un tema técnico. Entonces, la combinación de todo, digamos que dé ese 12.5%. Si vuelvo otra vez y retomo el hilo del por qué, cómo llego yo a la administración de Sí, correcto. Ya estando con Rubén, luego que hicimos el plan, me tocó ir con Rubén y el equipo de administradores de entonces y de las distintas empresas del Estado a presentárselo al señor presidente. Y es ahí donde empieza, digamos, mi relación indirecta con el presidente. ¿A usted nunca lo ha llamado el presidente y le ha dicho, Radamés, no tengo luz? Yo me aseguro de que esa llamada nunca llegue. Es decir, el equipo de Edesur que me está viendo sabe que el señor presidente no se puede quedar sin luz, así que de manera que ahí hay un circuito con un respaldo y... Pero quizás algún amigo sí lo habrá llamado y le habrá dicho, oye, Radamés, dime, no tengo luz. Eso sí, no sucede. No falla, ¿no? No, eso sucede, sí, te llaman y a veces están en una actividad. A mí me gusta mucho cuando me llaman antes, porque me dicen, mira, voy a estar en tal sitio, es una actividad muy importante y nos gustaría, y lo hacen muchos amigos, empresarios, políticos, de medios, o sea, y uno siempre está presto y además, y también lo hacen, tú sabes que muchos los alcaldes en comunidades cuando están celebrando patronales. Vamos a hablar de los alcaldes ahorita, porque yo quiero que usted me diga, para los que no lo sepan, Radamés del Carmen es una de las personas más importantes en lo que es el tema del pacto eléctrico, desde la perspectiva de que está en el diálogo permanentemente. Así es. Y me gustaría que conversáramos de eso, porque yo no termino de entender cuál es el tranque. ¿Cuál es el tranque? Son varios temas que es bueno que la gente los entienda desde el punto de vista desmenuzadito, ripiadito. Lo vamos a ver cuando regresemos de pausa. Ingeniero del Carmen, regresamos y yo decía que me gustaría que la gente tuviese la información picadita y al detalle de cuál es el tranque en el pacto eléctrico. Se decía que iba a ser en enero de este año que se iba a hablar, pero la ley de partido se llevó todo, señores. Entre la ley de partido y ahora otros temas políticos, pues al parecer eso se estancó. Algunos sectores que estaban dentro de la discusión decidieron retirarse, dijeron que no estaban de acuerdo. Usted decía que le había llamado la atención de por qué se habían retirado del pacto como de manera intempestiva. ¿Por qué? Sí, mira... ¿Cuáles son los puntos que hacen... que generan la dificultad? Sí, el pacto fue una tremenda oportunidad. Yo creo que nunca habíamos tenido todos los dominicanos, además todos los sectores interesados en el desarrollo del país, nunca habíamos tenido la oportunidad de podernos sentar en un ambiente franco, en un ambiente, digamos, muy bien coordinado y dirigido por el CES, por don Agripino y doña Iraima Monseñor Agripino Núñez. Y todo ese equipo. Yo creo que fue una excelente oportunidad para decirnos la verdad en la cara. Eso le iba a decir, porque la gente siempre piensa que hay algo como que no se termina de decir. ¿Quién miente en el pacto eléctrico? Claro, ahí eso es bueno, y todo eso lo bueno es que está grabado, está por ahí, y ahí nos dijimos las verdades en la cara, uno y otro, y al final nos dimos cuenta que no era un tema de buscar culpables, de quién ha sido culpable de donde estamos ahora, sino de buscar soluciones. Sí. Los consensos a que se llegaron, si tú me preguntas, yo creo que es lo que se necesita para que este país se desarrolle desde el punto de vista energético. El pacto, no olvidemos que el pacto es una mirada de la República Dominicana que queremos en el año 2030 en cada uno de los sectores del país. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo así lo establece eso, y en el sector eléctrico queríamos un sector eléctrico con una generación eficiente, inclusiva, que llegue a todo, universal, que llegue a todos lados, que sea competitiva en precio y medioambientalmente sostenible. Yo creo que eso está claramente definido. Esos son los consensos. Ahora, ¿dónde está la piedra de ¿dónde tranque? está la piedra en el camino? Y tú me preguntas de tres, te diría sin lugar a duda lo que más problema nos dio fue Punta Alumbrado. Catalina. Punta Catalina. Sí, esa o es sea, otra. Okay. porque en un momento es que se la vendieron. Pero eso se incorporó. Sí, eso al se incorporó. tema. Bueno, las distribuidoras, ¿quién se la maneja? ¿La maneja el sector privado o la maneja el sector público? Alumbrado público, el 3%. Yo sigo pagando un 3% y tú no me pagas el consumo, pero yo tengo que pagarte un 3% como distribuidora y tú no me pagas el consumo. O sea, ahí hubo... Ese tranque entre las alcaldías y las distribuidoras. Y las distribuidoras. Porque para los que no sepan, las distribuidoras, y corríjame si me equivoco, tienen que pagar a la alcaldía el uso del suelo. Así es. O sea, el alumbrado público, cada postecito que está allí, me imagino que sacarán un promedio y tienen que pagar a las alcaldías. Lo que resulta es que las alcaldías no pagan luz. No.
En el 20%, ¿Cómo es en otros países? todos pagan, obviamente. ¿Pagan por un lado y pagan por otro? No, en otros países lo que se hace es que se le da esa responsabilidad a la distribuidora. Nosotros somos los naturales conocedores y además tenemos una infraestructura completa de oficina, de Sí, brigada, claro. de contratas para hacer ese trabajo. Además, seamos francos, o sea, siendo honestos. Sí, siendo ¿verdad? honestos, Siendo dígame. honestos, nosotros somos los dueños de la red y en esa red nuestra, que el poste es nuestro, el transformador es nuestro, ahí es que se coloca la red telefónica, se coloca una luminaria que además la ponemos nosotros. Entonces lo más natural es que sea la distribuidora la que se encargue de todo eso. Pero en este país las leyes están contradiciendo. La ley 125-01 eléctrica y la 186-07 Sí. municipal le dan la responsabilidad, una le da la responsabilidad a la alcaldía y la otra a la distribuidora. En consecuencia, el legislador ahí yo creo que va a tener que ponerse de acuerdo y es parte de lo que acordamos en el pacto, revisar esas leyes Sí. y, digamos, transparentar eso. Ahora, ahí el tema que viene es que en el 20% de las alcaldías, Edesur queda debiéndole y le tiene que pagar obligado o te embargan las cuentas. ¿Qué? En el 80% de las alcaldías, ellos nos quedan a deber a nosotros. Todavía no ha aparecido una sola EDE que haya sido capaz de cobrar un peso. Pero no le pueden embargar cuentas a la alcaldía. El alumbrado público es no cortable por ley. En consecuencia, no lo puedes cortar por un tema de seguridad nacional. Le puedes cortar, sí, al Palacio Municipal, y lo hemos cortado a las distintas empresas. Pero Sí, porque eso- la gente, y a nosotros, lo que nos pagamos si nos corta la luz de una vez. Pero ya eso hace que la relación sea peor. Nosotros lo que estamos haciendo es llegando a acuerdos individuales con cada una de las alcaldías y eso va caminando bien. Ahora, volviendo al pacto, otro tema álgido fue el tema de la tarifa. Correcto. O sea, la tarifa, los subsidios cruzados, quién subsidia a quién, qué pasa con la familia. ¿Cómo que no se pueden define pagar. la tarifa? Sí, cómo ¿Cuánto se- está costando la generación? ¿Cuánto está Exacto. costando, cuánto está vendiendo Sur el kilovatio hora? Exactamente. Esos fueron los temas, digamos, más álgidos. Luego ya hubo tema de cómo planificar, de que no volvamos a cometer los errores del pasado, de cuando comenzamos a Sí. hablar de los años 96 Antes de que se me hacia vaya, atrás. vamos a desmenuzar lo de la tarifa. Hay una pregunta recurrente. Las generadoras dicen que sus precios han bajado según baja o sube el combustible, en el caso de los que producen desde esa perspectiva, pero que no así las distribuidoras bajan o suben las tarifas. La tarifa se queda estable. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué la generadora dice que baja sus tarifas según lo que cuesta el combustible internacional o el petróleo desde el punto de vista internacional, los commodities, y Edesur, Edenorte o Edeste mantienen la tarifa? Ese diferencial, ¿para dónde va? En realidad va para los consumidores, o sea, va en contra del gobierno y a favor de los consumidores. Eso viene la última vez que se hizo un aumento de tarifa fue en junio del año 2011. Es decir, que en todo lo que va a la gestión del presidente Medina no ha permitido que los incrementos de los precios de los combustibles pasen a la tarifa. Pero cuando bajan, Pero es que cuando... ¿qué agarran? ¿Hacen como un colchón? Todavía no ha bajado lo suficiente como para que le quede beneficio a las empresas de distribución. Porque es que fíjate, hagamos esta cuenta. Sí. Los clientes, la tarifa de residencias y comercios pequeños es subsidiada. El 90% de los clientes está por debajo de 300 kilos. El 90%. Eso significa que un cliente que esté entre 0 y 200 paga 4 pesos con 44 el kilo. Dividamos 4 con 44 entre la tasa del dólar. Te va a dar 9 centavos de dólar y pico. No hay ninguna distribuidora que esté comprando por debajo de 12 centavos de dólar. Es decir, ya al 90% de los clientes yo le vendo la energía a un precio que es menor al que yo compro. Entonces, tú tienes que tomar una decisión, subirle la tarifa a todo el pueblo dominicano. Y ¿Quiénes ahí son los que tienen esa me dicen 90%, pero ¿y cómo hago yo para meterme ahí para acá tan chin? No, tienes que vivir en ese quintil. O sea, tú tienes que tener una vida, es decir, tú tienes que pertenecer a una clase social que te manejes al mes con menos de 300 kilos. Lo que ocurre es que en la medida en que uno se va volviendo clase media y va subiendo, como te decía al principio, Sí. el índice de consumo determina el nivel de riqueza de las personas y de la familia. En consecuencia, todo el que es clase media hacia arriba anda por encima de los 400 kilos y digamos que paga una tarifa no subsidiada. A medida que tú te bajas los escalones por encima de 700, ya ahí hay un subsidio cruzado de los demás a los de menos. Entonces,
¿Por qué no se ha querido subir la tarifa a ese 90%? Porque hay un problema no resuelto. O sea, primero la energía no da. Además, tienen que tener inversores, comprar velas. Correcto. Entonces, el plan integral del Lo gobierno... que tiene que invertir la gente para el momento en que la luz no está. Claro. Entonces, el plan del gobierno ha sido el siguiente, y eso fue lo que acordamos en el pacto. Vamos a hacer una cosa. El gobierno se va a comprometer a hacer grandes inversiones en pérdidas para hacer que todos los circuitos en el país sean 24 horas. Correcto. Cuando sean 24 horas, la gente no va a tener que tener dos alternativas para suplirse el servicio, sino va a tener un solo gasto. Correcto. Y entonces vamos desmontando los subsidios. Primero focalizamos al que es pobre, según la matriz del CIUBEN y de políticas sociales del gobierno. A ellos le vamos a dar un subsidio eléctrico, pero solo a ellos. Sabemos que son familias pobres y lo vamos a ayudar, y transitorio hasta que ellos salgan de ese estado de vulnerabilidad. El resto vamos a irlo llevando hasta convertirlo que su tarifa dependa de los precios del combustible y de la variación de la tasa del dólar. Entonces, esos fueron los grandes temas que se acordaron en el pacto. El señor presidente lo que dijo, bueno, no podemos empezar subiendo la tarifa, vamos a resolver el problema primero en estos 6 años, que fue el horizonte del pacto, y en el mismo momento vamos a ir desmontando los escalones tarifarios, de manera que lleguemos a un momento a tener una tarifa de referencia que recoja los costos, las familias más vulnerables estén protegidas con el subsidio bono luz, y digamos, el clase media baja, clase media alta, las empresas, las MIPYMES, no tengan que tener dos fuentes para suministrarse la energía, sino que tengan un costo que le haga competitivo, y en el caso de nosotros, que podamos, digamos, que pueda caber en nuestra canasta. Usted acaba de tocar otros temas que son interesantísimos, porque es desde la perspectiva de cómo se ve según la clase el asunto y el tema energético. Las clases populares pagan luz. Así es, Pagan definitivamente. Yo acá, cuando tengo que hacer enfoque final, veo a la gente con su factura. Es así. Diciendo, yo estoy pagando mi luz, pero no estoy recibiendo un servicio correcto. Pero también hay, y no solamente pasa en clases populares, también pasa en clases medias y en clases altas, en todos los lados, gente que se roba la luz. Sí. Y eso es un temazo, porque los que pagamos luz decimos, yo no tengo por qué financiar desde el punto de vista de yo, y que soy parte del Estado, financiar con subsidio a quien roba luz. Y eso es un tema muy interesante. Sí, yo creo que ahí, en eso que dices, Catherine, es donde DESUR ha avanzado más. A mi llegada de DESUR, habían todavía 25 barrios dentro, digamos, rodeados de sectores clase media, residenciales clase media alta, que eran los únicos que recibían corte de energía. El resto era 24 horas. ¿Y cuál es el tema? Las redes en mal estado, un desorden en las instalaciones, ausencia de medición, acceso muy fácil a conectarte del 120-240. Entonces, de alguna manera había que tener el coraje, el conocimiento y yo diría la determinación de enfrentar eso. Afortunadamente, las tecnologías han venido a ayudarnos. Hoy hemos integrado la tecnología de la comunicación a la tecnología eléctrica, a la de medición. Y en consecuencia, el medidor de prepago ha venido a corregir esas inequidades. Qué bueno que usted me dice lo del medidor. Usted sabe que usted se mete en YouTube y consigue cómo modificar la medición, cómo modificar los medidores. No estoy diciendo que lo hagan. Ya. Estoy diciendo que hay todo un sistema de eso. Sí, eso es una industria. Y con esta tecnología, pues la gente se la busca, ¿no? Es una industria, pero ya yo creo que eso es lo bueno. ¿Cuántos presos hay por eso? Han caído algunos, no te creas. 722 casos, le voy a dar yo el dato. En todo el país, 722 casos de fraude energético. Sí, ¿No deberían ser más? Mira, lo que pasa es que es un tema simbólico, porque la tarea de una EDE no debe ser esperar que tú hagas un fraude para entonces ir a ver si te lo detecta, para entonces pelear contigo en los tribunales. Para eso está el procurador que se encarga de eso. Además, gestionar a través de la Procuraduría, de la PEGASE, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, que te metan preso y tú eres mi cliente además. Es decir, tú eres mi cliente, el que yo no te quiero perder tampoco. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es evitar tentación, yo diría. Si te quiero decir de alguna manera, vamos a evitarle la tentación a la gente de que pueda sustraer energía. Si tú me preguntas, ¿dónde se ha sustraído energía? En todos los extractos. Obviamente nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente. Grandes clientes, todos telemedidos, pero yo te estoy hablando ya hace probablemente 10 años ya están telemedidos. Siguiente escalón,
sectores de clase media alta, todos telemedidos. Entonces hemos ido avanzando. Pero Ahora, el 90% abajo no están todos telemedidos. bueno, pero ahora vamos con la prepago y la telemedición, y para que tú tengas una idea, el Distrito Nacional de EDESUR, estamos hablando desde la Máximo Gómez, todo lo que corresponde al Distrito de EDESUR, está 93% telemedido, 93%. Si eso tú lo extrapolas al Distrito Sur, Sí. es 99%. Ya nada más nos falta Los Praditos y creo que otro barrio, y lo estamos trabajando. Es decir, ya EDESUR iría a tener el distrito completo en telemedición o prepago. San Cristóbal ya lo tenemos alrededor de un 60%. Igual Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, todos los proyectos se están ejecutando y toda la medición es de telemedición o de prepago. De manera que nosotros estamos prestos al cierre del año 2018 poder declarar el Distrito Nacional de EDESUR en 24 horas. Y al cierre de diciembre del año 2019 poder tener todo lo que es Alcarrizo, Jaina, sí, San Cristóbal, Noroeste, de manera, Gran Santo Domingo y San Cristóbal lo estaríamos terminando para el cierre del año que viene. De manera que ahora tú me dices, ¿y el fraude cómo convive? Es difícil, porque antes, para yo darme cuenta que tú estabas haciendo un fraude, tenía que empezar a analizar tu facturación 3, 4 meses atrás. Ahora no, ahora en este momento yo me doy cuenta cuánta energía, si tú desconectas el medidor, si lo quitas, si lo apagas, si quita una fase, si pone un jumper, porque la tecnología de la comunicación me envía la información. Nosotros tenemos un centro de telemedición en EDESUR con un grupo de profesionales vigilando constantemente, entonces ya la tecnología nos está ayudando, digamos, a evitar que la gente caiga en la tentación de hacer los fraudes y a tener los mejores clientes. Si tú me preguntabas, ¿paga el dominicano? El mejor ejemplo que te puedo decir es hoy Jaina, hoy La Puya, hoy Cristo Rey, hoy Hoyo de Chulín, que esto se llama creo que Puerto Isabela, sí, hoy Cachimán, hoy La Agustinita, todos esos sectores son 24 horas y pagan la energía igualito que en cualquier sector de mejor. ¿Usted tiene algún teléfono en donde la gente pueda llamar? Sí, el teléfono de EDESUR, vamos a colocarlo acá en pantalla, 683, porque 92, yo a veces siento que el servicio es un poco lento. Yo tengo que ser honesta, ¿eh? Sí. Yo tengo que ser honesta también desde el punto de vista del usuario, de cuando uno llama, el momento en que vienen a tu casa, te revisan el medidor, qué fue lo que pasó. Mi experiencia personal, no estoy diciendo que sea de ninguna manera la del país, no necesariamente ha sido la más positiva. Yo sé que usted tiene 2 años apenas, ojalá que las cosas sigan mejorando. Vamos a ir a comerciales, señor Radamés del Carmen. Radamés del Carmen es el apellido de su padre. De mi papá, sí, así es. Ah, mire qué bien. Sí, del Carmen. ¿Y su madre, Mariñez? Mariñez, sí. Pues me estudié bien el asunto. Vamos a sí, así es, ya veo. Regresamos con más de Siendo Honesto con Radamés del Carmen, administrador de EDESUR. Dígame una cosa, señor Radamés, normalmente cuando se habla del tema eléctrico en República Dominicana, que es una preocupación de todos, y entiendo que debe serlo así, no se aborda algo que es muy interesante. Y yo el otro día me quedé pensando, cuando hay un accidente de tránsito, un tablazo, como llamamos acá, y se caen 2 o 3 postes, ¿quién paga? Bueno, nosotros reponemos inmediatamente, eso es lo propio. Y lo que hacemos es tratar de llegar rápido al sitio porque el que choca tiene que pagar a través de su seguro. Si es una empresa, nosotros le reclamamos a la empresa. Pero EDESUR se asegura de que el seguro del que chocó pague, responda por esos daños a funciona, ¿está funcionando bien esa cobranza? Funciona, eso funciona. Siempre que el que choque tenga un seguro que le responda. Eso es un detallazo. Eso es un detalle, sí. Y si son empresas, siempre lo cobramos. Pero a veces puede de que te dé que el que te chocó no tiene seguro, o tiene un seguro de ley. O tiene entonces lo tiene que asumir el Estado y ya. Entonces, de alguna manera, el Estado termina asumiéndolo como una pérdida. Y eso podría ser una nimiedad si no fuera porque República Dominicana es uno de los países del mundo con mayor incidencia de accidentes de tránsito. Y muchos de ellos, por supuesto, afectan el patrimonio estatal de alguna manera. Y afectan también el servicio. Fíjate que todos somos muy sensibles con los apagones, ¿verdad? Sí. Pero cuando se rompen un poste, 2 postes, eso es un trabajo bien pesado y eso implica que una parte del circuito, o a veces todo el circuito, si es muy cerca de donde el circuito sale de la subestación, se queda sin energía por un par de horas. O sea que
El otro tema que conversábamos más temprano, no quiero que se me queden porque ya estamos casi concluyendo el programa y además quiero hablar con usted de otras cosas más sencillas, por decirlo de alguna perspectiva, más relajadas, es el asunto de las redes. Usted habla de cómo las redes están en gran medida obsoletas. ¿Cuál es el porcentaje de redes obsoletas en el país? ¿Lo tiene a mano? Sí, mira, es una deuda histórica. Yo le llamo, esa es una de las grandes deudas históricas. Las empresas distribuidoras, su caja no le ha permitido poder desarrollar, primero hacer planes de inversión para sustituir toda la infraestructura de distribución y luego desarrollar esos planes. Son empresas que dependen de fondos que le pasa al Estado, han sido deficientes desde que nacieron y todavía no han llegado al punto de equilibrio, de manera que eso es una deuda. Otra cosa es también que tú sabes que muchas de nuestras comunidades alrededor de las ciudades se desarrollan de manera improvisada. Es decir, la gente va y ocupa terreno. Sí, vienen y ponen un cablecito por aquí, otro por allá. Y eso termina electrificado, y ya tienen energía y ya nosotros somos responsables. Y entonces ahí es donde ha habido, digamos, el mayor rezago. Afortunadamente, en estos últimos 6 años es donde yo creo más hemos avanzado. Nos han estado apoyando los bancos multilaterales, BID, Banco Mundial. Sí, hay varios préstamos. Sí, hay unos préstamos. Ahora mismo estamos desarrollando una segunda etapa por 358 millones de dólares. Hubo una de 50 y algo también ya antes. Y yo diría que ahora es el momento en que ha habido una mayor apuesta. Es por eso que ya los grandes centros urbanos, prácticamente de las 3 sedes, están empezando a ser de 24 horas. Y lo que nos falta está dentro de un plan para hacer sustitución de esas redes. De esas redes. ¿En cuánto tiempo podríamos tener redes que ya no sean obsoletas? ¿Tiene usted una idea? La idea, y así fueron los compromisos del pacto, es que sea al cierre en 6 años, a partir del 18, que fuera, perdón, a partir del 17, que fuera al final del año 2022-23. Okay. Eso es lo correcto. Me preguntaba que cuál es la cobertura de redes que queda todavía obsoleta. En el caso de DESUR en particular, el 78% de nuestros circuitos hoy son 24 horas. Si nosotros asumamos que andamos por los 205 circuitos, yo te estoy hablando de que quedan probablemente en el sur unos 40 circuitos que todavía necesitan grandes inversiones en redes. Edenorte debe andar por un número similar y EDESTE anda un poquito más. EDESTE es probable que ande por el 60% de sus circuitos todavía hoy requieren grandes inversiones. Esta pregunta tiene una segunda etapa, porque yo quería que usted me aclarara eso. Para ahora preguntarle, porque cuando se habla de la entrada en funcionamiento de Punta Catalina, se dice se va a resolver el problema eléctrico. Lo ha dicho el presidente de la República. Cuando tengamos a Punta Catalina se va a resolver el problema eléctrico. Pero con este porcentaje de redes obsoletas, aún teniendo generación con Punta Catalina, ¿la situación va a mejorar? Buena pregunta, excelente pregunta. Fíjate, nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas, el ministro de Hacienda, el ministro administrativo, justamente por una inquietud que tiene el presidente de eso que dices tú, o sea, las promesas que hemos hecho de dar 24 horas cuando entre Punta Catalina. Y la promesa que ha hecho él. Todos en general, y los rezagos que tenemos todavía en el área de distribución. Sí. Hay 2 empresas que hemos avanzado mucho, en este caso de Norte y de Sur, y yo creo que vamos a estar en unas condiciones de que cuando Punta Catalina entre en nuestro mayor mercado, va a estar en 24 horas y el que falte se estará trabajando, pero hacen falta grandes inversiones y justamente el señor presidente nos ha dado el visto bueno para identificar unas fuentes de financiamiento para acelerar lo que es el plan de rehabilitación de redes en los años 19 y 20, de manera que cuando Punta Catalina entre en plena zafra de producción, en pleno funcionamiento, ya nosotros podamos estar en condiciones de darle energía de 24 horas a toda la población. ¿Quién cambió los bombillos en su casa, señor Radamés? Yo, desde luego. Y mi hijo Juan José, que ahora él está estudiando ingeniería eléctrica. Ah, ¿también? Sí, sí. Usted tiene, me dijo 5 hijos, sí, ¿no? Sí, yo tengo Verónica, 26, Juan José tiene 20 y está estudiando ingeniería eléctrica en INTEC. Y bueno, conmigo siempre con la caja de herramientas, desde pequeñín hacíamos todos los temas de la casa. Nosotros decimos que a casa no entra nadie, ningún hombre a cambiar nada. Ajá. Para eso estamos nosotros técnicos. Y él me ha sustituido, él es el que cambia las bombillas. Luego está Juan. ¿A usted le sobra un hijo para que me lo mande para la casa mía? Ahora te digo, bueno, ahí está Randy, Radamés del Carmen hijo, que tiene 17, ese está ahora, sale del bachillerato. Luego está Rachel, tiene 15. Y Mario, que cumple justo hoy cumple 12 años. Señor del Carmen, ¿qué le preocupa a usted? A mí me preocupa
que irme a casa, sentarme en una mecedora y seguir escuchando de apagones. Como que para mí eso sería una vergüenza, es decir, como profesional, y es como que sentiría cierto rezago de frustración si eso ocurre. Y es por eso que le estoy poniendo tanto corazón, tanta pasión con ese equipo que tenemos tan maravilloso y con el apoyo que estamos teniendo del presidente, Sí. de CDE, del sector eléctrico y del gobierno en general. A mí me gustaría que cuando me retire, como yo le digo a mis muchachos, le digo al equipo de Sur, cuando esté en la mecedora, a mí me gustaría que decir, oye, y lo resolvimos, ¿verdad? No creían en nosotros y sin embargo lo hicimos. Es un reto ¿Te que usted se ha acuerdas? planteado. A partir del año 20 y tanto no volvimos a hablar más de apagones, a menos que sea una cosa ya programada y que la gente lo tolere. Digamos que eso a mí me reta, me preocupa y me mantiene con esta energía que hasta ni me enfermo, gracias a Dios. ¿Cuántas horas duerme usted, señor del Carmen? Regularmente 6 y 7. Ah, bueno, duerme bien. Sí, 6 y 7. Yo diría que yo duermo siempre entre 12 y 6. 6 seguro. Yo despierto a las 6 y 8 como un reloj, todos los días, pero a las 12 estoy acostado. Siempre trato de ponerme al día de cómo han ido los acontecimientos del país, así en esas últimas 2 horas del día, digamos, de la noche. Mire, ya a esta hora, domingo a las 11 de la noche, quienes están viendo el programa, que agradecemos siempre su sintonía, pueden ir votando en nuestro sitio en internet, siendohonestos.com, y también en mis redes sociales, @Cat Hernández en Twitter y Cat Hernández de León en Instagram, en el honestómetro. ¿Qué tan honesto ha sido el señor Radamés del Carmen esta noche? Me gusta decirlo porque a la gente le gusta interactuar, Sí, les gusta enviar sus comentarios. Además, utilicen la etiqueta Siendo Honestos y envíenos sus preguntas. Yo se las voy a enviar al señor Radamés y a su equipo. Y ya siempre les pido a los invitados que me sugieran alguna música para que ya nos vayamos a dormir, pero no quería yo antes, irme sin antes comentarle. Yo como periodista acá en República Dominicana he tenido que narrar varios acontecimientos que me han dejado particularmente muy triste, sobre todo desde la perspectiva de cómo la pobreza sufre, la gente más pobre sufre por el asunto de la electricidad. Y se lo digo porque hace poco, creo que fue nuestro compañero Juan Reyes, periodista, hizo un reportaje de cómo una vivienda se quemó por completo por un asunto de un cortocircuito. Sí. Y entiendo que ustedes pueden tener muy de cerca, pueden saber qué es lo que está ocurriendo en ese sentido. Mitigar ese daño es imposible. Cuando se pierde una vida de un bebé que ha ocurrido en distintas oportunidades, y es algo que pasa con cierta frecuencia, una dolorosa frecuencia. Sí. Desde esa perspectiva, ¿qué pueden decir? Mira, es un tema de digamos, volvemos otra vez a lo mismo, redes obsoletas, mal construidas. Mira, para que tú veas, cuando tú compras un equipo eléctrico, tú te fijas que trae un cablecito verde. Sí. Ese cablecito verde acá se lo cortan, eso no sirve. Ese cablecito verde va a una red de tierra que se supone que hay en la casa, una malla de tierra con una varilla que está enterrada de conductora, claro, que además tú tratas de mantenerlo en una zona húmeda por si en algún momento un equipo falla, porque un equipo puede fallar por cualquier razón, y digamos se energiza la parte exterior, esa energía se vaya a través de esa red de tierra y no a través de tu cuerpo. Desafortunadamente, a veces ni siquiera en las casas construidas de manera formal tienen esa malla de tierra. Imagínate en esos barrios que se arman de manera, digamos... ¿Pero a usted esas historias le afectan de manera personal? A nosotros nos afectan muchísimo. Nos afecta tanto que nosotros tenemos un programa listo, ya ahí está Lizzy seguro escuchándome, que nosotros vamos a sacar una campaña justamente para ayudar a esas familias que tienen ese tipo de problemas. La íbamos a sacar ahora, pero por la Navidad la vamos a dejar para abril, mayo. Tú verás que en abril, mayo nosotros vamos a sacar un sketch de televisión en donde aconsejamos a la gente de cómo manejar el tema de la energía eléctrica para evitar los accidentes. La verdad es que ha sido para nosotros, para mí particularmente, muy doloroso el ver cuando murió una niña en el sur que tocó un cable y otra que dejaron una extensión que tenía incluso de perfectos, y con el piso mojado se electrocutó a la niña dentro de una vivienda. Regular, en el pacto fue un tema que tocamos y ahí asumimos el compromiso de que la superintendencia, el Ministerio de Obra Pública, nosotros las distribuidoras, nos aseguraríamos de que antes de conectar un cliente, nos aseguremos de que las instalaciones internas son las correctas. La mayoría de esas viviendas en esos barrios nuestros del país no tienen ni siquiera lo que llamamos un switch machete, para en el caso de esto bajarlo. O sea, la luz entra directa, la gente se sube en
una silla y enciende un bombillo y hasta que se Claro. queme. De alguna manera es un tema que nosotros lo tenemos. ADESUR en particular me preocupó mucho cuando vi los indicadores de la gente que se electrocutaba en estos sectores y por eso sacamos el comercial y vamos a venir con una campaña. Y además no solo la campaña, sino que estamos trabajando con los líderes sociales a lo interno de los barrios para evitar, formándole técnicos para que ellos les ayuden a revisar las instalaciones y además nosotros, en la medida en que nuestra parte de responsabilidad social nos lo permiten, Sí. ayudando a reparar algunas viviendas. Están contratando entonces en Edesur, están contratando gente para estos fines, para que se sumen a estas campañas. Nosotros los hacemos a través de lo que se llama gestión social. Ah, Nosotros identificamos los líderes y financiamos todo. Los formamos, le damos los cursos Sí. y le damos herramientas. Eso sí, le damos las herramientas y digamos, los invitamos a tener un nuevo negocio Ya. porque al final ellos se convierten en unos electricistas certificados por Edesur Claro, dentro del barrio. claro. Y les decimos a la familia que utilicen esos electricistas para que le verifiquen sus instalaciones y eviten que cualquier familiar pueda tener algún problema. Pues señor del Carmen, yo le agradezco muchísimo. No se me va a ir sin que me diga la música que a usted le gusta escuchar ahora domingo llegando a su casa. Mira, yo soy muy de la música de corte social, es decir, Ajá. yo en mis años de la universidad me volví muy fanático de Serrat, de Silvio, de Mire. Aute, de Pablo, pero si tú me preguntas, yo en realidad soy un melómano, como me defino yo. ¿Ah, sí? Sí, me gustan las melodías, estudiaba con música instrumental, no me pierdo la temporada clásica o sea, estuve ahora el miércoles que arrancó en el concierto con el maestro Molina, es decir, voy a la temporada de jazz, me gusta el merengue, me gusta, es decir, la salsa, pero si me dejan solo, Sí, ¿cuál pone? termino escuchando Serrat, Silvio, Sabina. Pues nos vamos con Serrat. Serrat. Serrat es el mío. Serrat, siempre Serrat. Y de Serrat, Lucía. Pues Lucía, con Lucía nos vamos. Muchísimas gracias, señor del Carmen. Gracias por estar acá con nosotros. Ojalá las cosas sigan mejorando en pro de todos los dominicanos. Bye, bye. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca